sabiduría. Más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia cristiana. Porque sin visión profética, el Jesús, amén. Amén. Muy bien. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Los niños podemos subir a la iglesia infantil. Amén. Allí van a estar con su maestra en este día. Y bendecimos a todos los que están conectados y los que nos vamos conectando en este día para que estemos en esa unidad de espíritu recibiendo la palabra. Así que es una muy buena oportunidad que nosotros podamos aprovechar este tiempo donde la gracia de Dios está completamente disponible. Dile a tu hermano, vives bajo la gracia de Dios. Amén. Y por eso has retornado a Él. Así que hoy tenemos como título en la enseñanza, la gracia de retornar, de volver, amén, de volvernos a Dios. Y bueno, la palabra, digamos, es bien importante que nosotros podamos captarla, y es, la palabra arrepentimiento significa volver, amén. ¿Significa volver a quién? Al Señor, ¿cierto? Volver para llevar vidas que estamos siendo perfeccionados, santificados en la presencia del Señor. Porque el Señor tiene como meta una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Fíjese que cuando tenemos una camisa arrugada, se ve como raro, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo eso? Yo no sé, pero un mensaje transmite. Así que cuando yo veo una persona que está planchando, está quitándole todas esas arrugas a la ropa, y tan bonita que se ve perfecta. Y cuando esa ropa se ve puesta en la vida de una persona impecable, eso transmite, ¿qué transmite? Dile a tu hermano, transmite limpieza. ¿Qué más transmite? Transmite orden, ¿cierto? ¿Qué más transmite? Transmite respeto. Alguien decía esto, como te vean vestido, de esa manera te tratan. ¿Hemos escuchado eso? Y por eso es que el Señor tiene esa meta. Toda vez que la palabra se da, es como el Señor pasando la plancha, quitando algo, quitando alguna arruga. Toda vez que la iglesia se expone a la palabra, el Señor le está mandando ese planchazo. ¿Para qué? Para que esa iglesia esté quedando completamente perfecta e impecable. Amén. Siendo la plenitud de esto cuando nos encontramos con Él. Pero mientras tanto, el Señor está trabajando. ¿Cuántos todavía tienen mal carácter? ¿Verdad? ¿Cuántos todavía gritan? ¿Cuántos tenemos la tentación a veces de una mala palabra con alguien? ¿A cuántos se les ha escapado todo eso? ¿Verdad? Y sabes, y esa batalla entre el espíritu y la carne. Y es esa batalla que tenemos. ¿Qué es lo más importante? Saber que el Señor está trabajando en nuestro carácter. Y disponernos y tener la conciencia para que el Señor siga trabajando. Por eso es trascendente
que nosotros siempre volvamos a Dios. ¿Por qué volvemos a Dios? Porque en el camino encontramos las barreras. Porque la vida, cuando el Señor nos llamó, es una vida de estar a sus pies. Y yo quiero hacer ver hoy que la vida es una vida circular desde que nosotros nacemos. ¿Cuántos saben eso? Desde que nosotros nacemos es una vida circular. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos y nos cambian el pañal cada mes, todos los días, ¿cierto? Hoy nos cambian el pañal y mañana también. Cuando es la etapa de ir al colegio, ¿cierto? Hoy nos llevan al colegio y mañana también y dentro de 8 días también, ¿cierto? Nos llevan al parque. ¿Cuándo? El festivo, el domingo o en semana nos están ¿qué? Llevando constantemente. Unas veces con unos patines, otras veces con una bicicleta, otras veces solo de la mano, seguramente otras veces paseando el perro, ¿cierto? Pero es circular. Cuando usted va a trabajar cada 8 días. Todos los días, ¿cierto? Cuando usted recibe dinero constantemente. ¿Por qué? Porque es circular. Cuando usted hace mercado para ir cada año. Constantemente, ¿cierto? Cuando usted va a la universidad y es circular. Hasta que quema ¿qué? Una etapa, ¿cierto? Pero quema una etapa, pero toma otra etapa. Usted termina la etapa de la universidad, pero comienza una etapa secular. Comenzó un círculo o terminó un círculo, pero comenzó ¿qué? Otro círculo. Cuando usted sabe que vive en una casa, usted sale y usted entra, ¿sí o no? Y usted sabe que a las 7 de la noche usted está encontrando un lugar que sabe a dónde llegar. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, usted sabe que hay un lugar de dónde salir. Y usted ya sabe exactamente a dónde ir. ¿Cierto? Cuando usted encuentra la mesa del comedor en su casa, todos los días esa mesa lo espera. Al desayuno. ¿Verdad? Esa mesa lo está llamando a usted al almuerzo. Es circular. Todo el tiempo. Cuando usted está completa y totalmente encaminado a casarse, todos los días es circular la responsabilidad por otra persona, ¿sí o no? De llamar, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? ¿Cierto? El compartir diariamente, todos los días. Es circular, ir y venir con esa persona. Cuando tiene hijos, sí que se le desacomoda la vida. ¿Cuántos saben que sí? ¿O cuántos saben que no? La vida se acomoda, se desacomoda de una manera, pero se acomoda de otra. De todas maneras, es circular. Dile a tu hermano, eso es ir y volver. Ir y volver haciendo lo mismo. ¿Cuántos se van cada año a vacaciones? Van y vienen, ¿sí o no? Todos los días estamos yendo y viniendo. La vida es un eterno círculo. ¿Cuántas veces necesita usted se ve una película? Mínimo una vez a la semana, seguramente se verá una película, pero es circular, ¿cierto? Usted dice, por lo menos lo puedo hacer 1 o 2 veces. Todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces se ha sentado en esa silla? ¿Cierto? Es circular. Y todo eso es de ir y venir. ¿Cuántas veces usted visita a su papá después de que se casó? Oye, a su mamá. Y vuelve, ¿sí o no? Va y vuelve. ¿Cuántas veces usted coge un fajo de billetes y se lo mete al bolsillo y vuelve y lo saca? La pregunta es, ¿con qué propósito? Entonces la vida, mientras estemos en la tierra, es un eterno círculo. ¿De qué? De ir y venir. De hacer y deshacer. De embargarla y de desembargarla. ¿Sí o no? Levante la mano el que lo ha embargado.
Todos, en medio de todo eso, la vida todos los días es de relacionarnos con gente. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿y esta enseñanza para dónde va? Acuérdese, la gracia de retornar al Señor, de usted ir y venir, de ser novio o de ser esposo o de ser papá o de ser un profesional, usted siempre va y siempre va y viene. Pero en ese ir y venir, siempre hay cosas que le damos ¿qué? Prioridad, ¿sí o no? Descuide el trabajo, a ver qué pasa. No le dé prioridad al trabajo. Descuide el colegio de sus hijos, a ver qué pasa con el tiempo. ¿Cierto? Descuide la mesa todos los días. Propóngase no prender la estufa todos los días. ¿Qué pasa? Entonces, dentro de ese círculo, hay cosas a las cuales les damos más prioridad. Hay cosas a las cuales les damos menos prioridad, pero de todas maneras vamos y venimos. En todo ese ir y venir, preguntémonos de esta manera, ¿en qué gastamos más tiempo? ¿Cuánto tiempo te vas a hacer mercado y gastas? ¿Cuánto dinero gastas? ¿Cuántas veces metes la llave a la chapa al año? ¿Cuántas veces yo le llamo mover el comedor? ¿Verdad? Un comedor natural que nuestro Señor nos dio para estar, es la mejor licuadora, para estar moliendo todo tipo de bendiciones. Usted muele carne, muele pollo, muele fruta, muele todo lo que se atraviese, ¿sí o no? Hasta eso es un círculo constante. Usted coge chicle y usted mastica y mastica y mastica, y si quiere puede masticar 24 horas y nunca va a terminar. Pero hay un tiempo en que usted dice, no, ya es tiempo, coge y bota. Y seguramente dentro de 8 días vuelve y retoma, vuelve otro chiclecito. Y vuelve otra vez. Pastor, ¿y por qué? Porque la vida, yo quiero hacerte ver que la vida es un círculo. Es un mover todo el tiempo. Todos los días nos levantamos. Todos los días nos bañamos. Si usted es hombre, usted sabe que usted se afeita o día de por medio o una vez en la semana, pero todo eso es circular. ¿Cada cuánto vamos al peluquero? ¿Cierto? ¿Cuántas veces usan la planchita las mujeres? El secador. ¿Cuántas veces estamos lavando la ropa? Dile a tu hermano, es un círculo en la vida de estar haciendo lo mismo todos los días. Todos los días en todo el mundo. Y la gente está ocupada en todo eso. Entonces la gente no se puede salir de ese círculo. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no puedo comer. No puedo decir, no puedo trabajar. Esta es una vida donde no puedo decir, no tengo dinero. Esta es una vida donde no puedo decir, voy a salir desnudo. Porque todo el tiempo estamos vistiéndonos, desvistiéndonos. Lavando ropa, secando ropa, planchando ropa. Compre champú con detalle. Pastor, eso es muy detallado, ¿sí? Para que usted sepa que es bien detallada la vida de un ser humano. Todos los días, el que tiene hijos es mamá. Hasta que quema una etapa, se independizan, pero eso no significa que deje de ser mamá. Así su hijo tenga 80 años, no deja de ser su hijo. Y para su mamá, su hijo de 80 todavía es un niño. Ahí está el niño, ahí está la niña, ¿verdad?
Y de ahí que hay personas que dicen, ¿cómo le dice usted a un viejo de estos niños? De 35, ¿cierto? Pero eso ya lo da la madurez y la manera como se relacione el hijo con la mamá. Y lo cierto del caso es que nosotros estamos llamados siempre a volver a la mesa, a volver a la panadería, a volver al colegio, a volver a la universidad, a volver a trabajar, a volver a recibir dinero, a volver a soltar dinero, a volver, todo es un círculo. Nadie se escapa de este círculo en esta vida. Todos estamos envueltos en un círculo. En otra cultura pasa lo mismo. Las costumbres de otra manera, pero igual es un círculo. Pero hay círculos que son globales, como vestirse, como comer, como trabajar, como que la vida tiene un valor aquí en esta tierra. Entonces, pastor, ¿y qué lección espiritual me deja esto? Que de tanto ir y venir, dile a tu hermano, el ir y venir más importante es retornar al Señor. Es buscar al Señor. En todo ese ir y venir, lo más importante es siempre buscarlo a Él, porque dependemos de Él. Y Él es el que nos da la gracia. La palabra arrepentimiento significa volver. ¿Volver de qué? De un camino contrario que yo llevaba al del Señor. Pero cuando yo vuelvo al Señor, entonces yo ya vivo en Cristo. Y comienzo a ir y a venir, pero en Cristo. Comienzo a hacer todas las cosas, pero en Cristo. La motivación y el propósito que yo tengo en el corazón de todas las cosas que hacía sin volver al Señor tenía un sentido. Pero ya con la conciencia de que yo estoy en Cristo, entonces esto ya tiene otro propósito. Y ya yo sé que tengo una vida, que tengo que ir, que tengo que venir, pero que el ir y venir más importante es acercarme al Señor. De hecho, la palabra iglesia significa la asamblea de Dios. ¿Quién es la asamblea de Dios? Los creyentes. La palabra iglesia o asamblea significa lo mismo. La palabra asamblea está significando la reunión con el propósito del que convoca. ¿Y quién convoca? Dile a tu hermano Jesucristo. Es el que convoca. Jesucristo es el que convoca la asamblea. Y la gente que vive bajo la autoridad de Jesucristo y reconoce la autoridad es la gente que responde. La gente que no responde no le ve mucha importancia a la asamblea. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han identificado el precio que costó la asamblea. Es decir, la gente convocada en pos de quién es Él, en pos de su voluntad. ¿Por qué Dios convoca? Dile a tu hermano por amor. Porque Él ama las personas. Y porque en la asamblea Él se revela y se da a conocer. Porque en la asamblea Él expresa su voluntad. Y aunque Él manifiesta su voluntad perfecta en la palabra, nosotros la entendemos y aunque sea imperfectamente allá afuera, vamos caminando en ella. Pero el Señor, esa voluntad de nuestra vida, la va perfeccionando. Entre más una persona responda a la asamblea, más el Señor está edificando. Es decir, una persona entre más vaya a la universidad, más va captando con mayor claridad la ciencia que está aprendiendo. El primer semestre ya va cogiendo forma. Los primeros 2 meses no entiende nada, únicamente tiene pedacitos. Los primeros 3 o 5 semestres ya sabe que tiene como el 50% y ha cogido forma, la ciencia que está aprendiendo.
Cuando le dan un cartón profesional, significa que la ciencia ha sido perfeccionada 100% en ese individuo. ¿Para qué? Para que sea médico, para que sea ingeniero, para que sea fisioterapeuta, para que sea, qué sé yo, en cualquier ciencia. Se va perfeccionando. Entre más responde, más va entendiendo. Y eso es retornar. La gracia de retornar es la gracia de congregarnos. Es la gracia de recibir la palabra. Es la gracia de edificar mi vida en Cristo. Es la gracia de ser reunido en torno al cielo. Dale un aplauso a Jesucristo. ¿Sabes? Buscar a Dios en esta vida es un círculo de ir y venir. Usted va, trabaja, usted va, atiende a la familia, usted va y va a la universidad, usted va y hace todas las cosas. Pero sobre todo usted va y viene en todo lo que tiene que ver con la voluntad del Señor. Usted se congrega, usted está respondiendo dentro de ese círculo de ir y venir al Señor. Cuando una persona le da prioridad a las cosas de este mundo y no al Señor, conociendo la palabra, es necia, es terca y es rebelde. ¿Por qué? Porque la mayor respuesta que nosotros podemos dar al Señor es entender que cuando yo estoy ahí es porque yo he entendido su amor y he entendido el precio que Él pagó para reunirme. Por eso la voluntad del Señor es reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra, en Cristo. Reunir toda la humanidad en Cristo. Edificar toda la humanidad en Cristo. No en vano dice la Biblia, congréguense a una, todas las ¿qué? Las naciones. Cuando usted va a un conjunto de administración, usted constantemente se está reuniendo con un propósito ahí. Cuando usted está en alguna reunión de localidad, de barrio, donde hay una junta de acción comunal, se están reuniendo con un propósito. Con regularidad puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, pero lo hacen. ¿Cuánto más tiene valor la asamblea del Señor? Así que yo les invito para que vayamos a Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16. Miren lo que nos dice la Escritura. En Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos. Fíjese que aquí Pablo le está hablando a gente que ya le había predicado el evangelio. Pablo le está hablando a gente que ya había nacido de nuevo. Pablo le estaba hablando a gente que antes vivía conforme a la ley de Moisés. Pero Pablo les estaba mostrando la superioridad de Jesús sobre Moisés, sobre los sacerdotes, sobre los sacrificios, sobre los profetas, sobre los ángeles, la superioridad de Jesucristo. El señorío de Cristo, la manera como Cristo nos representa delante del Padre. ¿Quién es Jesucristo? Y dentro de todo ese contexto está haciendo la invitación: acérquense pues confiadamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo llevados hacia otro lado. Estaban yendo y viniendo, pero hacia otro lado. Estaban ocupados, pero hacia otro lado. Menos a lo que el apóstol Pablo les había ¿qué? Predicado. Ahora, él era el que podía explicarle a un no creyente, digamos gentil, o a un creyente judío, quién es la persona de Jesucristo, para unos y para otros. Pedro tenía la especialidad de explicarle a judíos la persona de Jesucristo. Pablo tenía la especialidad de predicarle a gentiles la persona de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, llevar las gentes en pos de Jesucristo. Pero Pablo podía hacerlo con ambos grupos, con judíos y con gentiles. ¿Por qué? Porque conocía las dos culturas. Entonces,
el asunto es que Pablo está diciendo, acérquense pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Cuando una persona se congrega, está delante de ¿qué? Del trono de la gracia. Cuando usted en su vida personal está en ese cuarto de habitación, donde usted cierra la puerta y usted comienza a hablar de Dios, está orando, eso es estar delante del trono de ¿qué? De la gracia. Cuando usted está haciendo algo allá afuera, evangelizando, llamando, haciendo algo para Dios, hablándole a una persona, usted está al servicio del trono de la gracia. Pero la invitación primeramente es que acercarse. Es decir, de todo lo que tenemos por hacer aquí en esta tierra, hay que buscar tiempo para acercarnos. Hay que tener tiempo de acercarnos. ¿Cómo es acercarnos? Cuando yo cojo este libro y lo abro, me estoy acercando al trono de la gracia. Cuando yo estoy congregando, me estoy respondiendo al trono de la gracia. Cuando yo procuro responder a este libro, estoy respondiendo a ese trono de gracia. Así que yo voy y yo vengo. Hoy me acuesto en paz y mañana me levanto. Hoy me acuesto, Señor, toma control de mi sueño y ministrame. Al día siguiente, Señor, muchísimas gracias por el descanso de la noche. Muchísimas gracias por el sueño. Me fui a trabajar, volví en la noche. Señor, gracias que tú me guardaste saliendo y entrando. Señor, gracias que tú me ayudaste a solucionar estas situaciones en este día. Dile a tu hermano, volver a Dios. Retornar a Dios todo el tiempo. El retorno principal, el alma del retorno, es cuando el Señor hace el llamado: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es volver a Dios y dejar el camino de ¿qué? De pecado. Y ir respondiendo a la voz del cielo. Y voy encaminado a esa voz. Pero ya una vez yo he respondido a esa voz, pues hay cosas que hacer aquí en esta tierra. Hay cosas a las cuales hay que, ni modo de entregarle los niños al vecino para que los cuide. Ni modo de entregárselos, ¿cierto? Para que otro los esté pendiente si comen o no comen, por ejemplo. O ni modo de que otro responda al puesto de trabajo que yo debo responder. Pero en todo eso que hay que hacer, la invitación es: vengan al trono. ¿Qué pasa en el trono? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien decía esto: para hallar, para encontrar ayuda oportuna en todos los momentos, situaciones y circunstancias y tiempos de la vida. Es una invitación ¿a qué? A permanecer buscando al Señor. Dentro de todas las cosas que hacemos dentro del círculo, siempre a acercarnos a Él. ¿A qué nos acercamos? A escuchar la palabra. ¿A qué nos acercamos? A descubrirlo a Él. Dile a tu hermano: la palabra de Dios, la Biblia, te lo descubrí a Él. Amén. Y también dile a tu hermano: la palabra de Dios, la Biblia, te enseña a relacionarte con Él. Por eso el Señor se manifiesta a la manera de Él, no a la manera nuestra. A la manera nuestra nunca se nos habría ocurrido coger un animal y despellejarlo para que haya derramamiento de sangre y poder estar en la presencia del Señor. O no se habría llevado a cabo un pacto en la cruz. A veces los seres humanos se sienten más buenos que Dios. No, pues es que Dios es tan cruel, que cómo así, que su hijo, que eso, que terrorífico. Pero a Dios le plació de esa manera. El trono de la gracia, ese acceso a ese trono, es por medio de Jesucristo. ¿Y por medio de qué? De su sangre.
Por eso dice la palabra, tenemos entrada a esta gracia. ¿A cuál gracia? Al favor inmerecido de Dios, al reino de Dios, a pertenecer, a tener sentido de pertenencia como hijos de Dios. Permítame decirle, la mayor necesidad de un ser humano es tener sentido de pertenencia. Porque el ser humano desde que va y viene, siempre sabe que va y viene a casa de quién, de su papá y su mamá. Ya sabe a dónde ir y ese niño crece. No es que mi hermanito, no es que mi mamá me está esperando, no es que mi papá, no es que mi papá me dijo, no es que mi... ¿Eso es qué? Identidad. Ese niño no va a tocar a la casa del vecino. Él va es a tocar a su casa. Él mete la llave, es a la llave de qué? De su casa. Dile a tu hermano, sentido de pertenencia. Todo eso le da identidad. Y toda esa identidad sencillamente se manifiesta en el caminar de la vida. Y nosotros tenemos la llave para estar delante del trono de la gracia. ¿No dijo Pablo que era por que nos presentamos al Padre en el nombre de Jesús? O delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, doblo mis rodillas. Así que todo el tiempo debemos estar, ¿qué? En ese círculo de la vida, debemos estar yendo y viniendo todo el tiempo a la presencia del Señor, presentándonos delante del Señor. Siempre, Señor, guíame en este día. Hazme sensible a tu voz. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo hable? ¿De qué manera tú quieres que yo me relacione? ¿Para quién tú quieres que yo sea de bendición? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué dijo Pablo? Pablo le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Él reconoció la autoridad de Jesús. Y toda su vida fue una respuesta a la autoridad de Jesús. Y cada hijo de Dios es llamado a vivir bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha sido establecido como Señor. Acuérdese de esto, la palabra Señor significa Kyrios en el griego. Dile a tu hermano, levanta tus manos y dile a tu hermano, Él es mi amo y tu amo. Dile, Señor, te doy gracias, que tú eres el amo de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, y de ti dependo. Y te doy gracias que estoy bajo tu autoridad y que me rindo bajo tu autoridad y que mi ir y venir es bajo tu autoridad. Y te doy gracias que bajo tu autoridad hay misericordia, hay gracia, hay ayuda oportuna, hay victoria en todo lo que soy y emprendo para la gloria de tu nombre. Aleluya. Yo no sé usted qué sintió en esa oración, pero ojalá la hagas en tu vida personal seguido. Algunas veces yo les hago una pregunta a personas, ¿te pareció sabia las palabras que te estoy hablando? Me dicen sí. ¿O te pareció sabia la oración? ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a la palabra, a la voluntad del Señor. Y yo estoy respondiendo como ¿qué? Como iglesia, bien sea personal o como iglesia de manera colectiva. Entonces ya estamos bajo la gracia de Dios y dentro de esta gracia nosotros retornamos siempre al Señor. ¿Por qué retornamos a congregarnos? Porque el Señor nos lo enseña. ¿Por qué identificamos la voz de Dios? Porque el Señor nos lo enseña. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos para Dios? Porque el Señor nos lo enseña.
¿Y cómo nos lo enseña? En el tiempo que hemos venido escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, cada enseñanza va cogiendo forma en tu corazón. Cada enseñanza va forjando el carácter. Cada enseñanza va forjando el carácter de Cristo en tu vida. Escuche que es un psicólogo. Un psicólogo es una persona que aprende a observar y a estudiar el comportamiento humano. Es una ciencia que le guían a una persona a escudriñar cómo siente, cómo piensa, cómo se manifiesta, si eso está mal, si eso está bien, si tiene buen ánimo, si está bajo de ánimo. Y esa persona de a poquito va estudiando hasta que le dan un cartón. Después le ayuda a las personas a reconocer su comportamiento y los más o los menos que tiene, y los meten en terapias, en ejercicios, y bueno, todo eso pues yo creo que ayuda a las personas. Dios permite que esa sea una herramienta para que personas, pero pregúntese de esta manera: el creador de la raza, dile a tu hermano, el creador es el psicólogo de psicólogos, y Él nos creó, y Él sabe exactamente cómo pensamos, Él sabe exactamente cómo sentimos, Él sabe exactamente de qué manera vivimos, Él sabe cuáles son las deficiencias que tenemos, Él sabe qué nos quita y qué nos pone. Dile a tu hermano, la palabra de Dios se aplica a nuestro comportamiento, como un psicólogo que ha estudiado el comportamiento del individuo. Pero el psicólogo perfecto es Él. Denle un aplauso a Jesucristo. Él es el que sabe llevarnos a nuestra necesidad. Él es el que sabe ministrarnos a nuestra necesidad. Yo le digo, Señor, en ti hay salud espiritual, emocional, mental y física. Tú que me creaste, tú sabes exactamente cómo me siento, cómo pienso. Tú sabes exactamente, Señor, qué necesito. Ministrame a mi necesidad. ¿Y sabes? Y yo creo que la gente con más equilibrio que vive en esta tierra es la gente que responde a la voluntad del Señor, que tiene salud espiritual, emocional, mental y física. Y es gente que siente la paz. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está retornando al Señor y el Señor nos está ¿qué? Ministrando. ¿Cuántas veces entra usted con un automóvil al taller? Por más carro nuevo que tenga, hay que ir y hay que venir a cambiarle el aceite, a cambiarle las pastillas de los frenos, a cambiarle el asunto del embrague, a mirar que no me está prendiendo este bombillito, a mirar que pues, ni por más carro nuevo no significa que no tengas que volver. Hay mantenimientos del aceite, hay. ¿Y sabes? ¿Y a quién se lo llevas? A una persona especialista. Cuando usted va y viene con ese especialista, te mantiene el carro como una uva. ¿Cuántos saben eso? Dile a tu hermano, así estás cuando vas y vienes en la presencia del Señor. Él sabe exactamente cómo nos creó. Él sabe exactamente qué tornillo sobra. Él sabe qué tornillo hay que poner a nivel espiritual. Él sabe dónde ajustar. Él sabe dónde aflojar un poco. Y Él sabe sincronizarlos a la perfección, de acuerdo con su voluntad. Él nos conoce. Dile a tu hermano, Él te conoce. Y sabes, lo más importante es acerquémonos confiadamente. Confiadamente es con confianza. Acerquémonos con fe.
sabiendo que Él está en medio de nosotros. Sabiendo que al que le duele una uña, el Señor lo está sanando. Sabiendo que al que tiene operación demoníaca, el Señor le está liberando cuando te rindes a su voluntad. Entendiendo que cuando estás aquí, el Señor te está abriendo la puerta que necesitas. El Señor está haciendo por allí, está haciendo por acá, mientras tú estás aquí respondiendo a la asamblea del Señor. Cuando tú tomas con seriedad la asamblea del Señor y te reúnes, hay gracia disponible para ti. Hay paz disponible para ti. ¿Por qué? Porque en medio del ir y venir, el ir y venir más trascendente e importante es retornar a su presencia, a buscarlo, a invocarlo. ¿A qué? A entender que el Padre tiene negocios aquí en esta tierra, que en los negocios del Padre es necesario ¿qué? Estar. Dile a tu hermano, esa es la asamblea que responde a los negocios del Padre, a los asuntos divinos en la tierra. Por eso hay que presentarse donde está la ayuda oportuna, donde fluye. No te muevas a donde el Señor no te diga a donde el Señor no te está diciendo que te muevas. Que es que ese vecino me está influenciando. No te dejes influenciar por nadie si el Señor no es el que te dice. Siempre es el Señor. El Señor es el que te influencia, el cambio de ciudad. ¿Con quién te vas a casar si estás soltero? Pastor, pero es que ya me tiras de caminar y me casé con un yugo desigual. Siga adelante. Si el hombre no quiere con Dios, la Escritura dice, pero por medio de ti que sabes tú, oh hombre o mujer, si harás salvo a tu marido o a tu mujer. Hay cosas en la palabra que solo se dan cuando vienes y creces. En la asamblea tú creces espiritualmente en relación con Él. Juan conocía la voluntad del Señor, el apóstol Juan. Él fue discipulado por el Señor. Y él sabía exactamente cómo escribir a los que lo iban a leer a él, a los que lo iban a escuchar. Y él dijo, amado, yo deseo que prosperes en todo de la manera que prospera ¿qué? Tu alma. Pero hay mucha gente que su alma no está prosperando. Están prosperando es en los asuntos seculares, es en los asuntos de la tierra, es en el círculo de ir y venir, en el círculo de descansar, de pasear, de vacaciones, de fiestas, de cumpleaños, de todo esto. Y lo que hace todo esto es desviar y se convierte en un becerro de oro que opaca la voluntad del Señor. Cuando nosotros vemos allí en el libro de Éxodo, ellos hicieron un becerro ¿de qué? De oro. Y a veces el apóstol Pablo habló de las pasiones y de las cosas a las cuales les damos prioridad y dice que todo eso es ¿qué? Idolatría. Idolatría es algo a lo cual yo me postro. Ahora, ¿qué significa la palabra adoración? La palabra adoración es postrarme en actitud de sumisión y subordinación a mi superior. ¿Y les gustó? Esto no atrae a mucha gente cuando yo predico esto. Pero adoración es postrarse a quien es debido. Y solo al Señor tu Dios adorarás. Solo delante de Él te inclinarás. Solo a Él lo amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué está diciendo eso? Dile a tu hermano volver, a retornar al Señor. Es el eterno círculo de la vida donde se envuelve la gente en un sistema y en un círculo donde la gente va y viene, hace
para acá y hace para allá. La pregunta es, ¿con qué propósito lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y cuando estamos bajo la voluntad del Señor, estamos viviendo bajo el plan y el propósito, ¿qué? Eterno. Entonces, es muy importante ese acercamiento a la presencia del Señor. Ese acercamiento, porque eso es dependencia, esa búsqueda constante de estar delante de Él. Fíjense lo que nos está diciendo Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Cuando nosotros vemos la palabra, aquí el Señor les hablaba a los israelitas en la posición de pueblo de Dios. Ahora, el Señor le habla a la iglesia en la posición de un linaje especial, en la posición de un pueblo que ha sido comprado por precio de sangre. Y aquí en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1 en adelante, mire lo que nos dice la palabra del Señor Todopoderoso. Aleluya. Dice, acontecerá que si oyeres, dile a tu hermano atentamente. Si oyeres, ¿qué? Atentamente. Si oyeres, ¿qué? Atentamente. ¿Qué es estar atento? Con atención, con reverencia, con concentración, queriendo entender con claridad qué es lo que mi Señor, mi amo, me quiere decir. Que si oyeres atentamente, dile a tu hermano, hay que venir en la posición de ¿qué? De estar atento. Es decir, del interés más grande que existe sobre el universo. Del interés más grande que debes tener como prioridad. Pastor, es que el interés más grande fue mi carrera. No, es que el interés más grande es lo que me diga mi esposo. No, es que me voy a dejar dirigir por mi hijo. No, es que, ¿y sabes? Me he encontrado con mujeres que les, mira, yo te invito a buscar al Señor. No, es que el domingo es el domingo que atiendo a mis hijos, atiendo a mi esposo. Es de compartir a nivel familiar. Pero dejaron de lado al creador de la familia, al dador de los hijos. Es decir, al que bendice, al que salva, al que sustenta. Y desafortunadamente gran parte de la humanidad, cuando viene el conocimiento del Señor, es porque es gente que ya viene muy fracturada, gente que viene bien sufrida. Y desafortunadamente es la gente que es sensible, es en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque dejaron al Señor de lado. Y muchas veces conociendo la invitación de acercarse. Permítame decirle, toda palabra que toda persona escuche conmigo, esas palabras que recibe juegan a favor o en su contra. Fíjese que un embajador está para representar a su gente. Y ese embajador hace reportes o a favor o en contra. ¿De qué? De lo que manifiesta ese ciudadano. Y fíjate que la escritura dice que somos ¿qué? Embajadores. Un predicador dijo, toda vez que escuchas un predicador, tú estás ahí y cuando el predicador está ahí al frente, es el Señor hablándote por medio del Espíritu Santo y estás delante del trono de la gracia. Denle un aplauso a Jesucristo.
en el momento yo no entendí esa expresión. Pero con el tiempo, orando, leyendo la palabra, comencé a captar y comencé a entender que el trono de la gracia está disponible y está ahí, con todo plan y propósito de Dios que yo entiendo, en el cual debo estar involucrado. ¿Y eso dónde está? En la iglesia local. Nos reunimos como iglesia local, pero también me reúno en mi lugar secreto, pero también me reúno como familia en la presencia del Señor. Y respondemos a ese trono de ¿qué? De gracia. Entonces Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente. ¿Qué dice la escritura? Atentamente. Ahora, fíjate qué más sigue diciendo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Te prescribo cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No mañana. Amén. Cuando tú lees este pasaje también el Señor te va a decir hoy. Pasado mañana el Señor te va a decir hoy. Pasado mañana el Señor te va a decir hoy. Porque el responder a la voluntad del Señor es todos los días. Es de mañana en mañana, es hoy. De mañana en mañana es el eterno presente de Dios, al cual yo respondo. Un continuo ¿qué? Presente. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Por qué? Porque su voz está activa todos los días. ¿Por qué? Porque Él está a la expectativa todos los días de que su pueblo responda. ¿Qué dijo el Señor? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Cada 8 días. Dile a tu hermano todos los días. Señor, yo soy tu ovejita. Levanta las manos ahí donde estás. Dile al Señor, yo soy tu ovejita. Hazme sensible a tu voz. Porque tú lo dijiste. Amado Jesús, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Dile, Señor, aquí estoy para avanzar contigo. Aquí estoy para vivir contigo. Aquí estoy para seguirte a ti. Aquí estoy, amado Jesús, para que me capacites en esta vida para vivir bajo tu voluntad. Dile, fortalécete en mi vida. Aleluya. Gracias, Jesús, que tú eres el pastor en este lugar. Entonces fíjense lo que dijo el Señor: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Cada cuánto? Todos los días. Es una disciplina inquebrantable. Los que me conocen saben que yo vivo una disciplina inquebrantable. Tal vez no perfecta, pero inquebrantable en la presencia del Señor. Y la gracia que el Señor nos da es para formar una disciplina inquebrantable a su voluntad. Supongamos que un gobierno se levante y que diga: está prohibido predicar la palabra de Dios, está prohibido reunirse. La pregunta es: ¿obedecemos al hombre o le obedecemos a Dios? Los apóstoles dijeron: consideran ustedes. Cuando a ellos les pasó eso, ellos dijeron: consideran ustedes a quién vamos a obedecer, al Creador, al Dios Todopoderoso o al hombre. ¿A quién le vamos a tener miedo? ¿Al hombre o a Dios? Con temor reverente. Entonces habría que decirle a un gobierno: no nos podemos sujetar a ese pedido. No podemos apoyar, por ejemplo, un gobierno que no promueva o esté en contra de todo lo que la palabra del Señor promueve. Todo lo que es anticristiano no se puede apoyar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios y la palabra del Señor es eterna. Y nosotros vivimos bajo ese propósito que es eterno. Por eso nosotros debemos encaminar nuestras vidas
a ser obedientes hasta la muerte, en el caso del Señor hasta la muerte y muerte de cruz. En el caso de nosotros hasta el último día que nos vayamos espontánea y naturalmente, o de pronto una multitud nos coja y nos calle a piedra. Pregúntele a Esteban. Pregúntele a Pedro, que murió crucificado al revés. Y así, mucha gente por predicar el evangelio. Todo eso quedó escrito en un libro en el cielo. Todos los que callaron esa voz a punta de piedra, esa voz va a hablar en contra de ellos el día del juicio. Te di la oportunidad, abrí las puertas, mi voz se activó por medio de mi siervo Esteban y tú lo apedreaste. Así que, ¿qué crees que voy a hacer contigo? ¿Por qué? Porque el Señor activó la voz de amor. ¿Cuántos predicadores tiene el Señor en la tierra? Tiene una iglesia que testifica de Él. Tiene un pueblo de gracia que vive bajo la gracia del Señor y habla día y noche la palabra en redes sociales. Habla por medio del periódico, habla por medio de la radio, habla al contacto personal, habla de todas las maneras la voluntad del Señor. Truene, llueva o relampaguee, hay que tener una disciplina inquebrantable de consagración a Jesucristo y de promover la obra del Señor con todo lo que sea necesario, a costa de lo que pase en esta vida. Los musulmanes son una religión que esa gente es una religión extrema, terrible, donde tratan a las mujeres de manera terrible. Y sabes, y el amor, la ternura del Señor en la palabra, y hay gente que va y se explota. ¿Por qué? Porque ustedes no pertenecen a nuestro grupo, porque ustedes no pertenecen a nuestra religión, y se postran mínimo 3 veces al día, están trabajando en un parqueadero, en la calle, en cualquier lugar, se ponen ellos a orar al Dios de ellos. Y nosotros que tenemos la palabra, que tenemos al Dios que se hizo carne, que resucitó, que tenemos la verdad del cielo en la tierra revelada, y a veces nos cuesta humillarnos, nos cuesta hablarle a otro del Señor. Pastor, hay 10.000 religiones aquí en Colombia. El Señor nunca te va a mandar a acabar con ellas. El Señor te va a mandar a decir, mira, yo les amo, dígale que salga de esa confusión, dígale que yo no quiero que se pierda, dígale que yo los amo eternamente, dígale que yo envié a mi hijo que murió en la cruz del Calvario, dígale que por medio de mi hijo yo los estoy buscando para perdonarlos, que aunque son mis enemigos, yo voy a hacer de ellos mis hijos. ¿No les parece un mensaje tremendo? Y resulta que allá al otro lado una mujer mira a los ojos a un hombre de esos, le quita la nariz, le quita la oreja, hace como quiera. Mujeres todavía por allá son compradas con una dote de camellos, de vacas, qué sé yo. Les ponen un precio. ¿Cómo les parece eso? Las mujeres únicamente sirven para tener hijos. O sea, eso es una cosa denigrante y terrible. A nivel, la gente que conoce es impresionante. Y nosotros tenemos la gracia de retornar al Señor y de ser edificados y de ser instrumentos en sus manos. Tenemos la gracia de que podemos orar por los perdidos, de que podemos adorar, de que podemos decirle, Señor, aquí estoy, listo para vivir bajo tu voluntad. Tenemos libertad. Hay lugares que tener una Biblia es un delito terrible. Aquí puedes comprar 10, 20 Biblias de estudio para estudiarlas. Todo eso es acercarse al trono de la gracia, buscar materiales, diccionarios, mirar, edificar mi vida espiritual y responder a la voluntad del Señor. Así que una persona que madura espiritualmente, que ha respondido, que se ha vuelto a la gracia del Señor, es una persona que ama lo que Dios ama. Dile a tu hermano, Dios ama a los perdidos. No te avergüences de hablarle a los perdidos.
así te ridiculicen. Tú le dices, Señor, tú eres el que obras. No te calles en tu casa. No te calles con tus vecinos. No te calles con tus amistades. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Señor trabajará en ellos. Pero tenemos la oportunidad de retornar siempre, de ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días el carro me consume gasolina. ¿A dónde tengo que ir? A la bomba, ¿cierto? Entonces, llego y me voy. Llego y me voy. Llego y me voy. Dile a tu hermano, así es la vida del creyente cuando se congrega. Se tanquea de la palabra, se tanquea del Espíritu Santo, se tanquea del conocimiento de la voluntad del Señor, se tanquea de la gloria de Dios, se tanquea de lo divino, se llena de poder, se llena de gloria. Aleluya. Dile a tu hermano, siempre retorna al Señor. Siempre ten disciplina. ¿Sabes? No tomes mucho tiempo para dejar de venir. ¿Por qué? Porque te enfrías. Porque te sales del plan y del propósito del Señor. Creo que fue Pedro o Juan que escribieron: estamos en la real gracia de Dios. Y estar en la real gracia de Dios es tener a Jesucristo como la cabeza. Y es responder a su autoridad y a su voluntad. Y es dejarme congregar completamente bajo la conciencia de quién es Él. Aleluya. Y Él es el sanador perfecto. Él es el proveedor perfecto. Él es el Señor perfecto, el amo perfecto. Él es. El Señor dijo: yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la puerta. ¿Y sabe? Estudias eso, yo soy, que están ahí en el Evangelio de Juan, yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios y le dijo: no permitamos que nada nos distraiga, amén. Nada. Escuchen esto. Señor, y yo voy a los israelitas y yo voy a ese pueblo, ¿y qué les digo? ¿Quién eres tú? Y el Señor le dijo: dígales que yo soy. Y entonces, Señor, tú eres. Bueno, me mandó el yo soy. ¿Quién es yo soy? Yo soy todo lo que necesitan. Yo soy toda la respuesta a su necesidad. Yo soy absolutamente todo para ustedes. Con que ustedes sepan que yo soy suficiente para ustedes, es suficiente. Aleluya, ¿cómo les parece? Entonces, la gracia de seguir vidas buscando al Señor. Yo creo que vamos a dar unas 2 o 3 enseñanzas de esta enseñanza. Pero yo creo que es muy trascendente que nosotros podamos mirar bajo la óptica de la palabra y el Espíritu Santo y entender que la vida entonces es ¿qué? Un círculo completo todo el tiempo, de ir y venir en todo, y que el círculo más grande que nosotros podemos estar cumpliendo todo el tiempo de nuestra vida es ir y venir siempre buscando tiempo para el Señor, siempre congregándonos. Por eso Pablo le está diciendo a los creyentes: no dejando de congregarnos, porque algunos de ellos habían roto el círculo. ¿De qué? De congregarse. Habían roto el círculo de consagrarse, de buscar al Señor, de estar reunidos, siempre en torno a su presencia. Así que yo te invito para que te pongas en pie y dile: Señor, aquí estoy. Dile: aquí estoy, amado Jesús, delante de ti. Señor, y en ese ir y venir de mi vida en todas las áreas y aspectos, dile: entiendo que el mayor ir y venir es siempre responder a tu voluntad. Es siempre tener una vida circular
Señor amado, en consagración, en dedicación, en vivir bajo tu voluntad en una vida donde Jesucristo es el centro, donde tu presencia es lo más trascendente. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias que tú eres fuente de bendición, fuente de vida, fuente de sanidad, fuente de santidad, fuente, Señor amado, de todo. Y aquí estamos. Gracias, amado Jesús, por tu presencia. Te amamos. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti y te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta gran oportunidad donde estamos, amado Jesús, en tu presencia. Sigue ensanchando nuestro entendimiento. Sigue ensanchando esa revelación profunda y personal, Señor amado, a nuestra vida de ti. Sigue dejando esa impresión profunda en nuestro espíritu, de tu presencia, de tu carácter, de tu voluntad. Amado Señor, reconocemos que estamos delante del trono mismo de tu gracia. Y te damos gracias, Padre de gloria, mediante Jesucristo. Gracias, gracias por esa unción que nos llena, que nos capacita, que nos envuelve para vivir, Señor, en sanidad, para vivir en libertad en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Y sabes, y siempre camina en el círculo del dinero también. Yo recibo y coloco primero al Señor. Recibo y coloco primero al Señor. Y después vaya, haga mercado, pague alquiler, haga otras cosas. Pero sabes, primero camine dentro de ese círculo en prioridad al Señor. David lo entendió. De lo recibido de tu mano damos. Recibo, doy. Recibo, doy. Es un círculo para la obra del Señor. Parte de esa consagración y de ser radical bajo su voluntad. Amado Jesús, gracias. Que en tu mano está la empresa, el emprendimiento, lo que cada uno vende. Señor, la profesión. Padre, gracias por esa unción. Levanta las manos. Cuando tú pides que el Señor te prospere, es para que te entregues en el altar del Señor, con diezmos y con ofrendas en su presencia. ¿Para qué tú pides que Dios te dé dinero? ¿Para gastar en los deleites o para verdaderamente aportar a su obra? Señor, unge esas manos. Padre, unge esas manos que están representando el trabajo. Señor, empodera lo que cada uno hace. Empodera su profesión, empodera las ventas, empodera la empresa, empodera los emprendimientos. Señor de gloria, hoy declaro esa gracia, Padre, para que ellos, Señor, hagan, Señor amado, las riquezas conforme dice tu palabra. Tú eres quien das el poder, la capacitación sobrenatural para hacer las riquezas. Y hoy declaro que tú vienes y entregas, Padre, riquezas a la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Pero riquezas como añadidura. Amado Señor, Padre, para que con esas mismas añadiduras nos podamos rendir a la obra de Dios. Y te doy gracias por tu presencia. Y amado Señor, también gracias por cuerpos fuertes para buscarte, para vivir en salud. Señor, con cuerpos para dar testimonio de sanidad. Ven y toca la iglesia virtual con salud. Tócalos con restauración. Tócalos, amado Señor de gloria. Padre, con esa bendición que viene de ti. Toca esas manos. Toca y llena con tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Aleluya. Si tú